Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y mantenerlos al borde de sus asientos. Estamos hablando de una de las actrices más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir, y las explosivas confesiones que ha estado haciendo sobre sus relaciones pasadas. Si han oído bien, parece que Demet ha decidido abrir la caja de Pandora y compartir algunos detalles muy personales que están sacudiendo el mundo del espectáculo. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que ha salido a la luz. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que más disfrutan. Como les adelantaba, el foco de hoy es Demet Özdemir y, más específicamente, unas declaraciones que ha hecho recientemente y que han sido descritas como explosivas. Para quienes no la conozcan, Demet es una estrella turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su talento y carisma. Hemos seguido de cerca su carrera y, por supuesto, también sus vidas amorosas, que siempre generan mucho interés. Lo que ha sucedido ahora va un poco más allá de los rumores habituales, se trata de confesiones directas de la propia actriz. La revista Magazine número 1 ha sido uno de los medios que ha publicado estas declaraciones, y los titulares no dejan lugar a dudas. Demet Özdemir, mis confesiones sobre mi ex sacuden el mundo. La verdad es que el título ya promete drama, revelaciones y quizás algunas sorpresas que muchos no esperábamos. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es lo que ha dicho exactamente Demet? Las entrevistas y las filtraciones apuntan a que la actriz ha hablado sobre algunas de sus relaciones pasadas más notorias. Y no se trata de comentarios superficiales, sino de reflexiones profundas sobre lo que aprendió, lo que vivió y cómo esas experiencias la han moldeado. En el mundo de las celebridades, es muy raro que las figuras públicas compartan de manera tan abierta detalles tan íntimos, y eso es precisamente lo que hace que estas confesiones sean tan impactantes. Parece que Demet ha decidido romper con el silencio que a menudo rodea las vidas sentimentales de las estrellas. Una de las relaciones que seguramente viene a la mente de muchos es su breve pero muy mediática relación con el cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que este romance generó un torbellino de atención pública. Se les veía juntos, se rumoreaba una boda, y de repente la ruptura. Lo que se ha filtrado de las declaraciones de Demet sugiere que hay aspectos de esa relación que nunca llegaron a ser completamente claros para el público. Podría tratarse de los motivos de la separación, de las dificultades que enfrentaron, o quizás de sus propias percepciones sobre la dinámica de la pareja. Es importante destacar que hasta ahora, mucho de lo que se sabía eran especulaciones. Ahora, con sus propias palabras, podríamos tener una visión mucho más precisa. Otro ex que ha estado en el ojo del huracán y que probablemente se ha mencionado en estas confesiones es el famoso actor Can Yaman. Su relación, aunque también intensa y muy seguida, terminó de forma un tanto abrupta. Siempre hubo especulaciones sobre las razones, y es posible que Demet haya querido arrojar luz sobre esos malentendidos o sobre lo que realmente sucedió detrás de cámaras. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de carácter, son solo algunas de las posibilidades que podrían haber influido. El hecho de que ella hable de sus ex en plural sugiere que no se limita a una sola persona, sino que es una reflexión más general sobre sus experiencias sentimentales. ¿Pero qué significa sacuden el mundo? Probablemente se refiere al impacto mediático y a la sorpresa que estas declaraciones han causado. En un mundo donde las celebridades a menudo proyectan una imagen cuidadosamente curada, una confesión tan honesta puede ser refrescante para algunos, pero también puede generar controversia o desilusión en otros. Es posible que haya detalles que contradigan la percepción pública que se tenía de ciertas relaciones, o que revele aspectos de su personalidad o de sus experiencias que no se conocían. La industria del entretenimiento es un ecosistema delicado, y cualquier declaración de una figura de su calibre tiene el potencial de generar ondas expansivas. Además, es fascinante pensar en el coraje que se necesita para hablar así de las relaciones pasadas. Demet, como muchas figuras públicas, está constantemente bajo escrutinio. Revelar aspectos íntimos de su vida amorosa, especialmente aquellos que pueden haber sido dolorosos o complicados, es un acto de vulnerabilidad.
Podríamos estar escuchando sobre lecciones aprendidas, sobre cómo ha crecido como persona a través de estas experiencias. Quizás hable sobre la importancia de la comunicación, sobre la gestión de las expectativas, o sobre cómo ha aprendido a priorizar su propio bienestar emocional. También es posible que haya reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Cuando dos personas famosas están juntas, la línea entre lo personal y lo profesional se difumina por completo. La atención constante, las presiones externas, los celos profesionales, todo puede sumarse. Demet podría estar compartiendo cómo navegó por estas aguas turbulentas, o las lecciones que extrajo de haber vivido una relación bajo tanta presión. Otro aspecto interesante es si estas confesiones están ligadas a algún proyecto actual o futuro. A veces las estrellas aprovechan momentos de gran visibilidad mediática para promocionar algo nuevo. Podría ser una serie, una película, o incluso un libro. Si bien no hay indicios claros de ello por ahora, es algo a tener en cuenta. La timidez de estas declaraciones podría no ser casual. Es crucial recordar que hasta que no tengamos las declaraciones completas y verificadas, debemos ser cautelosos con las interpretaciones. Los medios a menudo sensacionalizan la información, y lo que se presenta como explosivo podría tener matices mucho más profundos. Sin embargo, el mero hecho de que Demet Özdemir esté hablando así de sus ex ya es noticia y genera una gran curiosidad. ¿Qué podemos esperar del contenido exacto? Podría ser que hable sobre los desafíos de las relaciones cuando uno o ambos son figuras públicas, sobre cómo la fama afecta la intimidad, o sobre los momentos clave que llevaron a la ruptura de ciertas relaciones. Podría ser que haya revelaciones sobre cómo manejó la atención mediática, o sobre la presión de mantener una imagen pública. También es posible que haya un tono de empoderamiento, donde Demet destaque cómo ha superado dificultades y ha salido fortalecida. La pregunta clave es ¿por qué ahora? ¿Qué la ha impulsado a compartir esto en este momento? ¿Es una necesidad de liberar el pasado, de poner punto final a ciertos capítulos, o simplemente un deseo de ser más auténtica y transparente con sus seguidores? Cualquiera que sea la razón, el impacto está ahí. El mundo del entretenimiento turco y sus seguidores globales están hablando de ello, analizando cada palabra, buscando pistas y entendiendo un poco mejor a la mujer detrás de la estrella. En resumen, las explosivas confesiones de Demet Özdemir sobre sus ex están generando un gran revuelo. Se trata de revelaciones que van más allá de los rumores habituales, ofreciendo una visión íntima y personal de sus experiencias sentimentales pasadas. Ya sea sobre su relación con Oğuzhan Koç, con Can Yaman, o con cualquier otra persona que haya sido parte de su vida, estas declaraciones prometen arrojar luz sobre aspectos hasta ahora desconocidos y nos permiten entender mejor a la actriz como persona. La valentía de compartir detalles tan personales, especialmente en el ojo público, es digna de mención. Estamos ante un momento que sin duda marcará un antes y un después en la percepción pública de Demet Özdemir, mostrando una faceta más vulnerable y reflexiva de su vida. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de las recientes declaraciones de Demet Özdemir. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya dado mucho en qué pensar. Hemos explorado las posibles implicaciones de sus explosivas confesiones, y la importancia de escuchar estas historias directamente de la fuente. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas confesiones? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan sus experiencias personales? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.